Hola, de nuevo estoy aquí. Hoy voy a intentar exponer el tema 49 de la parte especial. Decíos que ya tenéis disponible el link para poder descargar el archivo que contiene los temas del 47 al 56 de la parte especial de ITAL, que son todos los temas del tributario. Y además, ya os comenté que este archivo al final tiene, como veis, un esquema de prácticamente todos los artículos. He quitado alguno suelto, pero prácticamente todos los artículos de la Ley General Tributaria hasta el 240, que es lo que entra en los temas del 47 al 56. Y bueno, pues ya os dejo el link de descripción, el link de descarga en la caja de descripción, junto con el correo electrónico, por si tenéis algún problema, aunque esto está en formato PDF. Después lo pasé a EPUB para poder subirlo a Kindle, porque si no pone muchas pegas, me cambia el formato, me hace cosas rarísimas. Y lo suyo es que descarguéis quien esté interesado. Quien no, pues aquí lo tiene en la pantalla y puede tomar notas. Descarguéis el formato de EPUB y después en un conversor pues lo convirtáis a PDF. En principio no debería daros problemas. Si os da problemas, ya sabéis, me escribís un correo y yo os lo soluciono. Vamos a ver el tema 44, que está dedicado a la gestión tributaria. Es un tema con bastantes epígrafes, con lo cual en el escrito pues se puede acelerar la velocidad de la mano, pero en el oral hay que controlar muy bien el tiempo. De ahí el esquema que está a continuación del tema. Vamos con el primer epígrafe: la gestión tributaria, delimitación y ámbito. Vamos a ver el procedimiento de gestión tributaria. Aquí en un primer momento, vamos a coger el puntero, os sitúo dentro de la Ley General Tributaria, porque es fundamental, dado que el programa desordena continuamente el orden del articulado de la Ley General Tributaria. Yo creo que con la clara intención de generar confusión, pues lo que yo hago un poco es colocaos o recolocaos dentro de la Ley General Tributaria, para que sepáis dónde estamos. Estamos en el título tercero y concretamente en el capítulo tercero. Se puede, quien quiera, hacer uso de los artículos del Reglamento de Gestión e Inspección, el Real Decreto 1065/2007, pero dado el tiempo, que es limitado, y que yo creo que el contenido de la Ley General Tributaria es suficiente para el tema, pues yo la verdad es que no lo he usado. Pero bueno, ahí queda para quien quiera poder completarlo. Vamos directamente ya a la gestión tributaria, el artículo 117, que nos dice que la gestión tributaria consiste en el ejercicio de las siguientes funciones administrativas. O sea, la gestión tributaria son funciones administrativas. Entre otras, ya sabéis que siempre, entre otras, pues la recepción y tramitación de declaraciones, autoliquidaciones o comunicaciones de datos y demás documentos con trascendencia tributaria. Luego veremos la diferencia entre cada uno de ellos. Comprobación y realización de las devoluciones. Comprobación de la procedencia de beneficios fiscales, si es que se diera el caso. Control del cumplimiento de la obligación de presentar declaraciones tributarias, porque hay personas que no tienen la obligación, otras que sí. Entonces lo que hace la Administración Tributaria es controlar este cumplimiento y después llevar a cabo unas actuaciones, pues entre otras, verificación de los datos aportados por el obligado tributario, comprobación de los valores aportados por el obligado tributario. Por ejemplo, pues si declara tener un bien inmueble o dos o los que sean, y el valor del bien inmueble pues lo cifra el obligado tributario en un importe, y posteriormente, bueno, pues la Administración Tributaria ve que no cuadra, pues lo que hace es una operación de comprobación de valores, ¿vale? Y también puede hacer una comprobación limitada si de esta verificación o esta comprobación resultare que los datos consignados por el obligado tributario no se ajustan a lo legalmente establecido por la Administración Tributaria, pues esta misma realizará una liquidación tributaria fruto de estas actuaciones de verificación y comprobación, que será otra de las actuaciones que entran dentro del procedimiento de gestión. No estamos, ojo con esto y es importante, en la liquidación tributaria que es propia
del procedimiento sancionador, que ya sabéis que no concluye, sino que ya una de las actuaciones finales es la propuesta de liquidación tributaria. Esto no es la liquidación tributaria como consecuencia de un procedimiento de inspección. Esto es una simple liquidación tributaria que se ha producido cuando en una liquidación ordinaria, pues la administración tributaria, al verificar los datos o comprobar los valores aportados por el obligado tributario, pues se ha dado cuenta que éste ha podido cometer un error o algo parecido. Pero no estamos dentro del procedimiento de inspección, estamos dentro de la gestión todavía. Bien, y por último, pues dice demás actuaciones que no sean de inspección o recaudación. Pues como veis, lo que yo os decía, no estamos en la fase o en el procedimiento de inspección, estamos en la fase de gestión. ¿De acuerdo? No es una liquidación de la que se deriva una sanción, en principio. En principio, depende de lo que salga luego escarbando. Artículo 118, formas de iniciación de la gestión tributaria, pues tenemos bien mediante una autoliquidación, mediante una comunicación de datos u otra declaración. Ya veremos, ahora veremos cada uno de estos documentos, cómo o por qué se caracterizan. Tenemos en segundo lugar por solicitud del obligado tributario y en tercer lugar de oficio por la administración tributaria. Vamos a ver la declaración tributaria. Tenemos el 119 que nos habla de ese documento que es aportado por el obligado tributario en el que reconoce un hecho con relevancia tributaria. Lo que no implica en ningún caso que el obligado tributario esté reconociendo que de este hecho imponible o de este hecho con relevancia tributaria se vaya a derivar necesariamente una obligación tributaria principal. ¿Veis? Porque lo dice el punto segundo, no aceptación del obligado o de la obligación tributaria principal. Yo puedo declarar un hecho imponible del que en principio se derivaría la obligación tributaria principal, pero si este hecho imponible resulta estar exento por la ley tributaria, pues no se genera la obligación tributaria principal. Por eso se dice que es un documento aportado por el obligado tributario. Claro, el obligado tributario ha realizado un hecho imponible que en principio tiene relevancia tributaria, pero no necesariamente significa que nazca obligación tributaria, porque puede estar exento. O puede, como consecuencia de bonificaciones o reducciones o cosas de estas, puede generar una obligación tributaria, pero ser inferior a la que correspondería, etcétera. O el caso es el paradigma es el que os digo, el hecho de que esté exento. La declaración no podrá rectificarse una vez concluido el periodo de presentación sí, en la liquidación resultante cabe aplicar compensaciones o deducciones pendientes. Vale, eso luego ya sabéis que la liquidación se caracteriza porque la cuantificación de la cuota tributaria la hace la administración tributaria. Entonces aquí en principio las compensaciones o las deducciones, como se supone que la administración tributaria las tiene apuntaditas en el ordenador, pues lo hace de oficio. Vamos a ver qué son las autoliquidaciones. Es un concepto distinto a la declaración tributaria porque, si bien es cierto que aquí el obligado tributario ofrece los datos necesarios para la liquidación, al igual que la liquidación tributaria, incluso ofrece todos estos otros datos que pueden estar exigidos por la norma del tributo, la diferencia es que la operación de cuantificación de la cuota tributaria o de la cantidad a devolver, si resultare, la realiza el propio obligado tributario. En la declaración, el obligado tributario se limita a ofrecer información. Las restantes actuaciones de cuantificación, de deducciones si caben, reducciones si caben, todo ese tipo de cosas, las realiza la administración tributaria. Y finalmente le comunica al obligado tributario cuál es la cuota tributaria a ingresar o la cantidad a devolver, que podría ser. En la autoliquidación, el obligado tributario aporta los datos, realiza el cálculo a partir del hecho imponible, realiza el cálculo de la base imponible, después la base liquidable, después las reducciones, las bonificaciones, todas las historias, hasta que llega a la cuota tributaria. Y además realiza el ingreso, es decir, él lo hace todo. Puede resultar, realiza el ingreso, o si el resultado es una cantidad a devolver, pues presenta
la autoliquidación para que se proceda a la devolución del importe que resulte. Esto no exime de que la Administración tributaria pueda verificar que los datos en la autoliquidación se han consignado de forma correcta y que los cálculos se han hecho de forma correcta. Y ahora tenemos una figura importante que es la autoliquidación rectificativa, que es un documento que puede emplear el obligado tributario exclusivamente cuando ha realizado una autoliquidación, ha cometido un error por cualquier razón, o ha cometido un error o ha habido un cambio legislativo a su favor, y la autoliquidación que presentó inicialmente ahora le produce un perjuicio porque en función de esa variación de los hechos le resulta perjudicial. El supuesto con que lo vais a comprender es con el de la exención. Si en el obligado tributario, en una autoliquidación de lo que sea, he dado conocimiento a la agencia tributaria de 3 hechos imponibles, pero uno de ellos está exento, pero el obligado tributario no lo sabe, no lo conoce, o no le consta, o no sencillamente no lo sabe, ha realizado la cuantificación tributaria de los 3 hechos imponibles, con lo cual le sale un importe a ingresar que no se corresponde con la realidad. ¿Por qué? Porque hay uno de los hechos imponibles que está exento y por lo tanto no tributa. ¿De acuerdo? Entonces, para eso, la única herramienta que tiene el obligado tributario es la autoliquidación rectificativa. Bien. En este caso es porque se ha producido un perjuicio al obligado tributario. Es decir, lo que se hace con la autoliquidación rectificativa es una operación que beneficia, la autoliquidación rectificativa beneficia al obligado tributario, porque le permite regularizar la situación y por lo tanto recuperar un dinero o no tributar por un hecho imponible que está exento. Lo veremos porque luego hay otros conceptos como la autoliquidación complementaria y todo, que son cosas distintas y que se utilizan para supuestos distintos. Artículo 121, comunicación de datos. Este es un documento muy simple en el que, del obligado tributario declara presentada la información necesaria para que la Administración tributaria determine si cabe la cantidad a devolver. Es solo en estos supuestos, en los que se estime que hay cantidad a devolver, pues simplemente se presenta esta comunicación, y la simple comunicación, la presentación de la comunicación conlleva la solicitud de devolución. Es decir, la Administración no puede negarse o decir que ha prescrito o que no ha procedido a la devolución del importe porque no se le ha solicitado, porque no es cierto. Es decir, la simple presentación de la comunicación de datos conlleva ya en sí el acto de solicitud de la devolución del importe, claro. Vamos a ver las declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones complementarias o sustitutivas, que ya hemos visto que son distintas de esta autoliquidación rectificativa. Bien, vamos a ver en principio el plazo de presentación. El obligado tributario puede presentar autoliquidaciones complementarias o comunicaciones complementarias o sustitutivas. Veis aquí el matiz. No hay autoliquidaciones sustitutivas, solo están las autoliquidaciones complementarias, y en este otro supuesto, que es diferente, las autoliquidaciones rectificativas. Pero sí existen las comunicaciones complementarias o sustitutivas, 2 tipos. ¿Cuándo las puede presentar? Pues dentro del plazo de presentación ordinario o posteriormente si aún no ha prescrito el derecho de la Administración para determinar la deuda, porque de lo contrario serán extemporáneas. Autoliquidación complementaria. Supuesto. Es un supuesto en el que se produce el fenómeno contrario al de la autoliquidación rectificativa. Es decir, en la autoliquidación rectificativa, el obligado tributario, por error,
realizó la cuantificación tributaria de 3 hechos imponibles cuando uno de ellos estaba exento y por lo tanto no necesitaba cuantificar la deuda tributaria. Entonces, como supone un perjuicio para el patrimonio del obligado tributario, presenta una autoliquidación rectificativa. En el caso de la autoliquidación complementaria, estamos en un supuesto contrario, diría en el supuesto opuesto. Lo que ocurre es que suena fonéticamente, es el supuesto opuesto. Es decir, aquí lo que ha ocurrido es que se produce como consecuencia de la verificación de esta autoliquidación un acto desfavorable para el obligado tributario. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que el importe a ingresar es superior al de la primera autoliquidación, es decir, que ingresó menos de lo que debería haber ingresado, que el importe a devolver es inferior, es decir, que se le debería haber devuelto una cantidad inferior a la que efectivamente se le ha devuelto, o porque se aplicó una exención o deducción cuando posteriormente se pierde el derecho a ella, o sencillamente no se tenía. Pero bueno, vamos a dejarlo en que se pierde el derecho, presunción de inocencia. Entonces, en este caso, lo que ocurre es que hay un perjuicio, digamos, para el obligado tributario, porque lo que produce el perjuicio no es las actuaciones del obligado tributario, como en el hecho de la autoliquidación rectificativa, donde el que donde ha metido la pata es el obligado tributario. No. Aquí la situación desfavorable se produce porque la administración tributaria, al revisar la autoliquidación, se ha dado cuenta de que o bien ha ingresado menos de lo que debería ingresar, se le ha devuelto más de lo que se le debería devolver, o se han aplicado unas exenciones o deducciones a las que no tenía derecho. Entonces, por eso se dice que es desfavorable al obligado tributario principal, pero es favorable a la administración tributaria, porque tiene derecho a un ingreso superior o a una devolución inferior o a que no se apliquen estas exenciones. Y vuelvo a diferenciarla de la autoliquidación rectificativa, cuyo resultado es favorable al obligado tributario principal, porque la cuota a ingresar resulta inferior a la que ha ingresado. ¿Por qué? Por lo que os he explicado de los hechos imponibles. Bueno, pues declaró en la autoliquidación 3 hechos imponibles cuando uno de ellos estaba exento y entonces pagó de más. Bien. Después tenemos la declaración comunicación de datos complementaria o sustitutiva, porque cabe que pueda ser una declaración o una comunicación de datos complementaria o sustitutiva, cuya finalidad pues es complementar o reemplazar la previamente presentada. Bueno, pues porque nos hemos olvidado de consignar datos, porque escondimos algo y nos lo hemos pensado mejor y dices me conviene decirlo todo bien para no enfrentarme a una sanción, en fin, ese tipo de cosas. Los actos de liquidación, clases y régimen tributario. Bueno, pues las liquidaciones tributarias son el acto resolutorio. Fijaos con esto, acto resolutorio es un acto administrativo que lleva a cabo la administración tributaria competente. Estamos hablando de la liquidación, no de la autoliquidación. En la autoliquidación, este acto lo lleva a cabo, no es un acto administrativo, sino que la determinación de la cuota tributaria la lleva a cabo el obligado tributario principal, mientras que en la liquidación lo que se produce es un acto administrativo cuyo sujeto es la administración tributaria competente y que consiste en realizar las operaciones de cuantificación necesarias para determinar la cuota tributaria o la cantidad a devolver. En estas operaciones, la administración tributaria no está obligada a aceptar los datos ofrecidos por el obligado tributario en autoliquidaciones. Es lo que decíamos anteriormente. Pues si en una autoliquidación, verificando el contenido de los datos aportados por el obligado tributario principal, resulta que la administración tributaria se da cuenta de que el importe que se ingresó es inferior al que se debería ingresar porque la cuantificación no ha sido correcta, pues lo suyo es que se haga una autoliquidación complementaria una vez que todo lo pongan de manifiesto. Aquí, estábamos aquí. Realizar las operaciones de cuantificación necesarias para determinar la cuota tributaria. Estas operaciones, la administración tributaria no está obligada a aceptar los datos ofrecidos por el obligado tributario en autoliquidaciones, declaraciones o comunicaciones. Pues tenemos dos tipos de liquidaciones, las provisionales y las definitivas.
Las que resulten serán definitivas. Las que resulten de un procedimiento inspector, en principio, estamos en un procedimiento de inspección porque estamos hablando de liquidaciones definitivas, pero no os olvidéis que no estamos en una fase de inspección ni en un procedimiento de inspección, estamos en la fase de gestión. No mezcléis, porque es importantísimo tener una idea clara de la ley, del orden, de cómo va la ley, tratando cada uno de los aspectos tributarios. Estamos todavía en la gestión tributaria. Bien, bueno, pues en principio serán definitivas o tendrán la calificación de definitivas aquellas liquidaciones que resulten de un procedimiento inspector, salvo que algún elemento de la obligación tributaria dependa de otras obligaciones no comprobadas todavía, o cuando procedan de distintas propuestas de liquidación de una misma obligación tributaria principal. Esto ya es rizar el rizo, o sea, distintas propuestas de liquidación. Esto es porque hay una propuesta de liquidación por parte de la Administración Tributaria, otra por parte, imaginemos que son varios obligados tributarios y cada uno de ellos presenta una propuesta de liquidación diferente, ¿no? Entonces ahí hay un totum revolutum, entonces hay que discernir cuál de ellas pues, es la que se va definitivamente a presentar como liquidación definitiva. En otro caso, determinado por ley, en otro supuesto determinado por ley, y el resto serán provisionales. La notificación de la deuda tributaria. El acto de notificación, ya sabéis que como la liquidación es un acto administrativo, un acto de resolución de la administración, tiene que ser sí o sí notificado para que despliegue efectos, como cualquier otro acto administrativo, ley 3915. La eficacia. La liquidación requiere notificación para desplegar efectos. Efectivamente, es que esto es causa de nulidad de pleno derecho. Se verá luego al final en los últimos temas, cuando veamos el recurso de nulidad, es causa de nulidad de pleno derecho. Si a mí no me han notificado una liquidación, no una autoliquidación, una liquidación, a mí que no me vengan a decir, no, ahora el procedimiento de pronto me encuentro con el procedimiento de apremio. Digo, ¿pero qué me estás contando? O sea, primero notifícame la liquidación y luego ya veremos lo que pasa. Ni intereses, ni de demora, ni apremio, ni nada. ¿Cuál es el contenido de la liquidación tributaria? Entre otros datos, debe contener la afiliación del obligado tributario, los elementos determinantes de la cuantía tributaria, es decir, la base imponible, la base liquidable, el tipo de gravamen, si hay reducciones, si hay bonificaciones. Motivación cuando no se ajusten a los datos aportados por el obligado tributario, es decir, te han pillado y bueno, pues lo que hace la Administración Tributaria es decir, que te hemos pillado, que has declarado 5 cuando son 6. Medios de impugnación, lugar, plazo y forma de satisfacer la deuda, y carácter de provisional o definitiva, que ya hemos visto anteriormente que generalmente, salvo las del resultado de un procedimiento inspector, son provisionales. En los tributos de cobro periódico por recibo, una vez notificada individualmente la liquidación del alta, las sucesivas liquidaciones podrán notificarse colectivamente por edictos. Bien, es una posibilidad, no necesariamente es así, se puede volver a notificar personalmente, pero bueno, es una posibilidad que facilita la notificación a la Administración Tributaria. La consulta tributaria, veis el desorden absoluto, o sea, estábamos en el 102, en la notificación de la liquidación tributaria, y de pronto viene aquí el epígrafe 4 y se nos va otra vez al artículo 88. ¿Veis? Yo estoy convencida que esto es adrede, para producir una confusión y generar un caos mental alrededor de la materia tributaria, que yo personalmente solo conseguí destapar este caos absoluto cuando me estudié la Ley General Tributaria. En vez de estudiarme el programa, yo me estudié la Ley General Tributaria, por orden y con lógica, porque la Ley General Tributaria tiene su lógica y su orden, y se ordena por criterio lógico, y entonces luego lo que hago es adecuar el contenido de la Ley General Tributaria a los epígrafes que me van pidiendo. Bueno, pues vamos a ver la consulta escrita tributaria. El momento de formulación es antes de la finalización del plazo para el ejercicio de derechos o presentación de declaraciones o autoliquidaciones, y dirigida al órgano competente para contestar. Podrá consultar
o podrá realizar consulta tributaria el obligado tributario, los colegios profesionales, los sindicatos o asociaciones de consumidores, entre otros. Se archivará cuando no cumpla los requisitos previos, es decir, cuando se haga una presentación extemporánea o cuando no se esté legitimado para presentar la consulta. Y en principio, claro, la administración, como todo acto administrativo, tiene obligación de resolver. El plazo máximo será de 6 meses. El silencio no implica la aceptación de lo aducido o de lo alegado por el obligado tributario en la consulta, pero digamos que abre la vía, o queda expedita la vía para otros recursos, bien en vía administrativa si son posibles, y si no, a la jurisdicción contencioso administrativa. 89. Efecto de las contestaciones. Esto es interesante. En principio tienen efecto vinculante respecto del consultante. Pueden llegar a tener efecto erga omnes. He dicho pueden, si existe identidad de hechos y circunstancias. Esta identidad de hechos y circunstancias tiene que ser puesta de manifiesto por una resolución administrativa, porque si no se podría estar en un supuesto de prevaricación, ¿vale? Bien, y tiene que estar motivado además. No interrupción de plazos. Vamos a ver qué significa esto. La presentación de una consulta no interrumpe los plazos de cumplimiento de la obligación tributaria. Es decir, si yo tengo el plazo para presentar la autoliquidación, que es de un mes, 30 días, para presentar la autoliquidación a partir de la fecha, no sé, la que sea, por ejemplo, el IVA creo que es trimestral. Bueno, pues a partir de cada trimestre yo tengo un mes, creo que era, 30 días naturales, a partir de la conclusión del trimestre para presentar la autoliquidación del IVA. Si yo quiero presentar una consulta, lo tengo que hacer dentro de esos 30 días. Claro, y diréis, ¿y cómo realizo yo la autoliquidación si no me han respondido la consulta y por lo tanto no sé si estoy haciendo bien la autoliquidación? Pues nada, te aguantas. O sea, esto funciona así. Tú tienes que presentar la consulta en el periodo de los 30 días que hay para autoliquidar el IVA, general, hasta donde yo sé, los casos que yo he hecho, y después tú haces y presentas la autoliquidación en plazo, porque si no te llevas los intereses de demora y el procedimiento ejecutivo y todo lo que viene después. Presentas la liquidación en principio como buenamente puedas o sepas o te parezca, y luego esto queda, claro, a resultas de la consulta que en su día, porque esto queda registrado, en el registro de entrada queda registro de la fecha de la consulta, en relación con qué autoliquidación se presenta, luego ya a resultas de la consulta tributaria, lo que responda, pues ya se ajusta esa liquidación que se presentó en un principio, se ajusta el resultado de la cuota tributaria. Bueno, pero esto es importante, o sea, no vale decir, como no me has respondido, yo me espero hasta que me respondan. No, porque te cargan los recursos, los intereses de demora. Te nace el plazo ejecutivo. ¿Qué conlleva? Jolín, la providencia de apremio. Y la providencia de apremio, ya sabéis que conlleva el apercibimiento del embargo y posteriormente la diligencia de embargo. Bien. Y por último, no es un acto administrativo, su carácter es informativo y no cabe interposición de recurso alguno, aunque sí cabe contra el acto administrativo que se aplique la respuesta, es decir, contra la autoliquidación en la que se me obligue a aplicar el criterio de la respuesta. Contra la autoliquidación sí puedo presentar recurso administrativo. En este caso la autoliquidación no, porque no sería un acto administrativo, sería en una liquidación, porque la autoliquidación la hace el obligado tributario y por lo tanto no tiene ese carácter de resolución administrativa. Sería la liquidación. Prueba en los procesos de gestión tributaria. Bueno, pues esto tampoco merece la pena meterse demasiado. La carga de la prueba es el criterio general. Las normas sobre medios de prueba y valoración de la prueba, pues con carácter general el criterio de la ley de enjuiciamiento civil, aunque la norma de cada tributo podrá exigir formatos o requisitos formales específicos, el valor probatorio de las diligencias,
tener en cuenta que las diligencias o la diligencia es un documento público, tiene carácter de documento público como el acta, pero el acta es en el procedimiento sancionador, ¿vale? Y los hechos diligenciados y aceptados por el obligado tributario se presumen ciertos y solo cabe rectificación por error de hecho. Es decir, el obligado tributario está vinculado por los hechos aceptados en la diligencia. Ojo con esto, que es muy importante, ¿eh? Y no los puede rectificar, salvo por error de hecho. Y luego tenemos la presunción en materia tributaria, que con carácter general es una presunción que opera iuris tantum, salvo que por ley se establezca lo contrario. Y luego distinguimos entre dos tipos de presunciones. Las presunciones no normativas, o sea, tenemos las presunciones normativas, que tienen las que aparecen en la norma, en la Ley General Tributaria o en los reglamentos. Estas con carácter general tienen carácter iuris tantum, y las presunciones que no aparecen en la norma, lo primero que se precisa para aceptarlas es que exista una relación de causalidad directa, y luego se verá si tienen carácter iuris tantum o iuris et iure. Generalmente iuris tantum, lo de iuris et iure es muy difícil. Presunción de la información de los registros públicos. Esto quiere decir que efectivamente la información consignada en un registro de la propiedad, por ejemplo, bueno, es que no es que se supone, no es que se presuma cierta, es que tiene carácter de documento público. Una inscripción en el registro de la propiedad es un acto público, suscrito además por un fedatario público. Entonces, una nota simple no, pero un certificado del registro de la propiedad es un documento público. Entonces, en principio, tiene la carga o tiene el carácter de prueba que pueda tener cualquier documento público. Datos consignados en declaraciones, autoliquidaciones o comunicaciones ofrecidos por el obligado tributario se presumen ciertos para él. Otra vez la misma idea, le vinculan. Y por último, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, pues esto lo he tomado de la web de la Administración Tributaria, porque tampoco para contar 4 cositas de esta agencia tributaria. Es una entidad de derecho público, quiere decir que tiene personalidad jurídica, está adscrita al Ministerio de Hacienda, o quien en ese momento, el Ministerio que en ese momento pues desarrolla estas funciones, tiene un régimen jurídico propio distinto al de la AGE. Bueno, tiene atribuida la aplicación efectiva del sistema tributario estatal, perdonad por la errata, y entre sus actividades destacamos, entre otras, como siempre digo yo, pues la gestión, inspección y recaudación de los tributos de titularidad estatal. Las 3 fases, o los 3 procedimientos, el de gestión, el de inspección y el de recaudación de los tributos de titularidad estatal, independientemente de quién sea quien los liquide o quien los recaude. La titularidad estatal. Recaudación de ingresos propios de la UE. Gestión aduanera y contrabando. Aquí mejor no nos metemos. Recaudación en periodo voluntario de las tasas del sector público estatal. Recaudación en vía ejecutiva de todos los ingresos de derecho público de la AGE. Y colaboración en persecución de determinados delitos. Y digamos que su estructura pues, se encuentra recogida en la orden esta, la PRE 3581/2007. Y con esto concluye el tema 49. Espero haber sido clarificante, porque si os he liado más, por favor hacedmelo saber en los comentarios, porque yo, no sé, es como que intento clarificar los conceptos, pero quizá lo que hago es embarañarlos más, no lo sé. Cuando os hablo de la diferencia entre la autoliquidación rectificativa y la autoliquidación complementaria, como una tiene una finalidad y es consecuencia de un perjuicio para el obligado tributario, la otra es consecuencia de un error del obligado tributario que le ha generado un perjuicio, pero tiene como finalidad un beneficio, mientras que la autoliquidación complementaria, pues la finalidad última sí que produce un perjuicio en el obligado tributario, porque digamos que barrió para adentro, mientras que la rectificativa cometió un error y barrió para afuera, y lo que hace es solicitar que le devuelvan o recuperar lo que no debía haber pagado. En la otra, pues lo que hace es asumir que debió haber pagado más, por decirlo de alguna manera, y lo que hace es, claro, que le genera un perjuicio. Bueno, espero no liarlo más.
Aquí tenéis las autoliquidaciones. Las comunicaciones de datos son muy sencillas, se utilizan para esto, ¿eh? Es un documento que se utiliza solo para solicitar la devolución y además implica la solicitud de devolución. Esto es importante, luego lo veréis en otro tema de cara a los plazos de prescripción, ¿eh? Bien, declaraciones, autoliquidaciones, pues los plazos. Pues aquí creo que se entiende. El importe a ingresar, la autoliquidación complementaria, pues se presenta cuando el importe a ingresar es mayor o el importe a devolver es a ver, creo que ha habido un error con los signos estos que tendré que corregir. Bueno, el importe a ingresar o a devolver, este signo es el que sobra. No sé por qué se ha colado aquí. El importe a ingresar o a devolver es menor que el de la primera autoliquidación. Y la autoliquidación rectificativa es donde el importe a ingresar o a devolver es... hay aquí un error con los signos, ¿eh? El importe a ingresar es menor. Ah, claro, sí, no hay ningún error, es que yo no estoy fina. El importe a ingresar es mayor que el de la primera autoliquidación y el importe a devolver es menor que el de la primera autoliquidación. Es que no estaba interpretando, o sea, yo ya no soy capaz ni de interpretar mis propios esquemas. Qué mal estaré, Dios mío de mi vida. Esto, ya os digo que esto me lleva a la locura a mí. Y en este caso de la liquidación rectificativa, el importe a ingresar es menor que el de la primera autoliquidación y el importe a devolver es mayor, o el importe a devolver es mayor que el de la primera autoliquidación. Declaración, comunicación de datos, sustitutiva o complementaria, pues para complementar o reemplazar. Los actos de liquidación, aquí los tenéis. El contenido, siempre decid entre otros, porque os salva el que el que alguno se os olvide. La consulta tributaria, fundamental es la vinculación en principio para el obligado tributario. Ojo con lo del efecto erga omnes, que la prueba, pues nada nuevo, la ley de enjuiciamiento civil, el valor probatorio de las diligencias y la vinculación del obligado tributario a lo declarado en la diligencia. Y por último, pues la agencia estatal tributaria. Bueno, pues con esto concluyo el tema 49. Por favor, si os he liado más, ponedmelo en los comentarios, porque la próxima exposición, que no tardaré mucho en hacerla, pues intentaré ser más breve. No más clara porque no puedo. No, yo ese don de la clarividencia no lo tengo. Pero intentaré ser más breve, explicar menos y por lo tanto generar menos confusión, aunque yo creo que de esta manera pues queda clara la distinción entre una figura u otra, que es fundamental, independientemente de que ahora, fijaos por ejemplo el tema 50, que esto ya fin del tema 49, ¡hala! Y nos vamos al artículo 58. ¡Hala! O sea, si cuando yo os digo que esto es la habilitación, señores. Señoras y señores, bienvenidos al mundo de los habilitados. Donde el INAP lo único que trata es de poner trabas a la pobre gente que estamos ahí intentando, suplicando y mendigando el pan de nuestros hijos. Bueno, un saludo y hasta el próximo tema.